Conversamos ahora con Raúl Molina, que es especialista en descentralización. Con él vamos a conversar acerca de este debate propuesto por el presidente Humala sobre ineficacia del proceso de descentralización. Raúl, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, rápidamente, tenemos poco tiempo, pero comenzar con algo que para, digamos, empalmar con la conversación anterior que he tenido con la ministra de la Producción. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, en el manejo del sector pesquero, es que se descentralizó a los gobiernos regionales las autorizaciones para la pesca artesanal y de menor escala, y entonces ha habido gobiernos regionales que han autorizado así sin límite, y entonces esto ha provocado pues una multiplicación de la cantidad de embarcaciones y hay un descontrol total. Por ejemplo, ¿no? Lo que no se puede, digamos, obviar, Jaime, es que la pesca artesanal es el medio de vida de un montón de pueblitos y caletas de nuestro borde costero. Claro. Pero también es verdad que cuando se descentralizó, se tomó la falsa relación de que lo chiquito era lo que debían de ocuparse los gobiernos subnacionales y lo grande el nacional, cuando pequeña pesquería, pequeña minería son mucho más complicadas de regular y controlar, ¿no? Entonces lo que ha pasado en cierto modo es que ha excedido las capacidades de los gobiernos regionales controlar sectores que son por naturaleza informales, ¿no? O querieron ver ahí una caja chica, ¿no? Y cobrar por la autorización y honestamente no creo que rinda mucho, Jaime. Los gobiernos regionales se financian en menos de 3% de recursos que recaudan directamente, o sea... El problema de financiamiento de los gobiernos regionales no son esas pequeñas autorizaciones, no son muy relevantes en financiamiento, de verdad. Después de esta brevísima introducción tenemos que ir a una pausa, porque así es este programa, y regresamos ya con la parte central. Ok. Porque en Incafarma pensamos en ti y te regalamos 50.000 soles todas las semanas. ¿50.000 soles? ¿Todas las semanas? ¿En Incafarma? Sí, todas las semanas. Ven, compra y por cada 10 soles recibirás un cupón. Tú puedes ser uno de los 8 ganadores de 50.000 soles en efectivo. Es un ganador por semana. Incafarma, más salud al mejor precio. Los adultos creen que estamos siempre en la nada, que no somos inteligentes. ¿Acaso no es inteligencia hacer de tu cuarto un estudio? ¿O resolver en segundos lo que ellos tardarían horas? Inteligencia es ser quien tú quieres. Es optimizar recursos para lograr más resultados. También es no ser siempre inteligentes. Y sobre todo, es buscar, aunque no sepas qué vas a encontrar. Por cosas como estas, somos mucho más inteligentes que los que dicen que no lo somos. Tu inteligencia necesita un smartphone ya. Pídelos desde 9 soles. Porque hemos crecido con trabajo y con obras, y porque confiamos en que lo seguiremos haciendo. Hoy tengo un colegio con niños contentos y con profesores bien capacitados. Y tengo la confianza de que seguiremos logrando todo lo que se necesita para crear un mejor mañana. Porque es más fácil llegar a donde tenemos que llegar. Y confío que en el futuro lo haremos a muchos más lugares. Porque muchos ya conseguimos las oportunidades que necesitábamos. Y porque sé que para muchos como yo vendrán cosas mejores. Porque en estos años muchos peruanos ya son parte de un progreso con inclusión, desarrollo y muchas más oportunidades para todos. Gracias, Perú. Perú, progreso para todos. Tu carro vale mucho. Asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte y hasta qué monto. Tú decides cuánto pagar. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. Bueno, entonces seguimos conversando con Raúl Molina sobre el tema del debate planteado por el presidente sobre la eficacia de la descentralización. Bueno, yo creo que el presidente está pensando, supongo yo, en algo parecido a lo que comentábamos antes. Y hay sectores que han perdido, digamos, había una demanda en algunos sectores por descentralizar algunas funciones claves para permitir políticas sectoriales. No hay capacidad de intervención cuando la región falla o de sanción cuando hay un presidente rebelde como el caso Santos. En fin, hay procesos que tienen que ver con eso. ¿Cómo lo ves tú? A ver, la primera cosa que te diría es que le tomo el guante al presidente. O sea, creo que necesitamos hacer un debate serio y amplio sobre la descentralización. Lo que discreparía con el presidente es que sí, de alguna manera en sus palabras se induce de que él tiene una sensación de que el balance no es muy positivo. Yo estaría de acuerdo con él, pero no por las mismas razones. O sea, yo
yo no llegaría a la conclusión que porque el balance no es positivo hay que recentralizar. Yo creo que hay que descentralizar, pero bien. Creo que hemos descentralizado mal. En realidad, ¿qué hicimos cuando creamos los gobiernos regionales? Agarramos los CETARES, que eran unos organismos concentrados para hacer inversiones que en realidad el gobierno nacional priorizaba, y les pegamos las direcciones regionales de los sectores. Al pegar las direcciones regionales de los sectores, lo que hicimos fue partir los ministerios, sin preguntarnos claramente si los ministerios necesitaban en algunas de sus funciones capacidad de ejecución en provincias. Y le pegamos todo eso a los gobiernos regionales, que eran organizaciones que no estaban preparadas para eso. Además, no fueron todos los ministerios, solo fueron 9 que tenían direcciones regionales. El MIMDES tenía otro tipo de organización y el MIMDES nunca se ha pegado a los gobiernos regionales. Entonces yo creo que hay que repensar con un poco más de calma qué cosas nos conviene descentralizar y qué cosas no nos conviene descentralizar, porque en la práctica lo que hemos hecho no es descentralizar, sino partir el Estado en pisos. Tenemos un piso superior, que es el gobierno nacional, que no tiene escaleras de comunicación con el piso intermedio, que es el gobierno regional, y mucho menos con el local. Los gobiernos regionales tampoco coordinan con los gobiernos locales. O sea, la partición no solo es entre nacional, regional, también es entre regional y local. Entonces, yo creo que es fundamental que después de 10, 11 años de haber hecho la reforma constitucional, sí cabe hacer un debate. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente. La propia Asamblea de Gobiernos Regionales lo ha planteado el año pasado. Hay que revisar los consensos iniciales y hay que repensar cómo nos conviene descentralizar en un país como Perú. Lo que tú dices apunta o a crear un mecanismo de articulación entre los 3 niveles o a que los sectores den estas famosas leyes de organización y funciones que tiene que dar cada sector para delimitar bien las competencias, porque a veces ni siquiera están bien delimitadas. Están muy mal. Y en algunos casos habría que, efectivamente, yo sí creo que habría que recentralizar algunas cosas, o por lo menos capacidad de monitoreo, de control. Aunque te parezca mentira, Jaime, yo estoy convencido que en la mayor parte de los temas las competencias legalmente están tan mal definidas que hay mucho espacio para precisar cosas, inclusive sin cambiar mucho las leyes. El problema de las leyes de los sectores es que muchos de ellos están haciendo sus leyes sin una suficiente discusión con los gobiernos regionales y locales, porque creo que lo que hay que hacer es revisar la cadena de responsabilidades. No se trata de las responsabilidades del gobierno nacional por sí mismas o las del gobierno regional por sí mismas, sino cuál es la cadena de responsabilidades que enlaza nacional, regional, local, hasta el ciudadano. Y eso está implícito en las palabras del presidente, porque el presidente dijo, no ha sido efectiva para llevar el Estado de forma más cercana y transparente a la gente. Sí. Y en eso estoy de acuerdo con él. Lo que necesitamos no es descentralizar porque necesitamos gobiernos regionales. Necesitamos un Estado que llegue más a la gente y eso va a ser producto de la cooperación nacional, regional, local. Entonces, lo que yo pondría en juego es cuál es la cadena de responsabilidades que nos enlaza a los 3. Y en muchas funciones, ¿eso qué significa? No entiendo. Revisar de modo más específico responsabilidades de gestión para llevar servicios a la gente. Si tú miras las funciones que están en las leyes, son muy genéricas. Eso no nos define, por ejemplo, en responsabilidades prioritarias para las personas hoy día. Seguridad ciudadana. ¿Cuáles podrían ser las responsabilidades, digamos, compartidas que podrían tener específicas cada nivel de gobierno para mejorar la seguridad en cada pueblo, en cada ciudad del Perú? Y probablemente va a ser distinto en un área rural que en una ciudad grande. Y eso significa que el gobierno nacional tiene que estar dispuesto a discutir sus modelos tradicionales de prestación de los servicios. Hoy día o ayer leía en un periódico, si queremos mejorar la seguridad ciudadana hay que repensar la Policía Nacional, pero hay que repensarla enlazada con serenazgos, hay que repensarla enlazada con participación ciudadana, hay que repensarla enlazada con rondas. Pero lo mismo atención de salud, tenemos una huelga, la discusión es salarios, la discusión no es esa. Para mí la discusión es cómo hacemos llegar a los servicios más periféricos de salud en la selva, en la sierra, a la gente. Mi percepción, te lo digo como descentralista, es que después de la descentralización, esos servicios, los más periféricos, han perdido calidad y cobertura. Porque hemos perdido capacidad de controlar esos servicios. Cuando era una estructura jerárquica del MINSA, algo de capacidad de control hay. Alguna vez, hace no mucho, el presidente Loreto me decía, yo no tengo capacidad de controlar mis servicios que están en el Putumayo. Están muy lejos de Iquitos. Bueno, entonces pero se necesita un gran director de este debate, alguien que entienda, alguien como tú, digamos, que pueda manejar, que digamos, es una cosa difícil de pensar, no es fácil. Lo que sí es laborioso. Lo que sí creo es que el presidente se lo propuso al Congreso, y creo que el Congreso es una arena insuficiente, más nuestro Congreso, con el dolor de mi corazón como demócrata. Yo creo que hay que tener otros espacios, y ahí yo diría, universidades, deberían ser animadoras de ese debate, en lugar de seguir colgadas de su nube. Sector privado, creo que el sector privado es el más interesado.
Si hay algo que está pasando en el Perú es que el sector privado se está descentralizando en el territorio, ¿no? De comercio, industria, agroindustria, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más exportamos, es el más interesado el sector privado que nuestras ciudades de provincias, nuestras áreas rurales de provincias sean mejor lugar para desarrollarse ellos. Entonces yo creo que el sector privado debería participar en este debate y los gobiernos regionales, o sea, ellos deben ser los primeros interesados en animar un debate en cada departamento sobre cómo repensamos la descentralización para que ellos dejen de ser los grandes malos de esta película, cuando son instituciones públicas tan débiles como nuestros ministerios o nuestros municipios. Sí, pues. Raúl Molina, desgraciadamente ya nos ha ganado el tiempo, pero vamos a tener otra oportunidad, porque este es un tema que hay que... Te comprometo. Así es, sobre el que vamos a tener que profundizar efectivamente. Fue Raúl Molina y simplemente es un aperitivo para este debate. Fue Raúl Molina, especialista en descentralización. Ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.